Buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga. ¿Cómo se encuentran hoy? Me da gusto ver caras sonrientes. Gracias al Señor. El Señor ha sido bueno con todos y con cada uno de nosotros. Y pues la verdad es que aquí estamos y estamos con vida y estamos con salud y hay muchas bendiciones que el Señor nos amanecer, pues que ya ni cuenta nos damos que es un milagro cada nuevo día. Hay veces que estamos tan acostumbrados a tener un techo, pues que ya lo damos por hecho y decimos, pues es lo mismo de siempre, y la verdad es que cada día es una bendición. Y el día de hoy, muchos que ayer estaban, ya no están. La hermana Manuelita ya se fue. ¿Cuándo se fue? ¿Cuándo? ¿Cuándo falleció? ¿El viernes? Pues sí. Esa es la realidad, que la vida no la tenemos comprada. Y mientras estamos en la vida, ¿en qué manera la estamos aprovechando? ¿En qué manera la estamos utilizando? ¿Y qué estamos haciendo para nuestra vida futura? Pero también qué estamos haciendo para nuestros hijos y los que ya somos mayores, qué estamos haciendo para los nietos. Entonces es importante que consideremos y reflexionemos en todo esto. Pues bien, la semana pasada empezamos a hablar acerca de la gracia del arrepentimiento. Y sabemos que es el arrepentimiento un cambio de actitud, un cambio en nuestra forma de pensar, un cambio en nuestra forma de actuar. El arrepentimiento empieza en el corazón, pero se refleja en las acciones. Y la semana pasada hablamos de la primera parte acerca de la gracia del arrepentimiento. Gracia quiere decir un regalo maravilloso que no merecemos y que Dios nos da. De modo que entonces el arrepentimiento tiene ingredientes importantes, pero lo más hermoso de esto es que es un regalo de parte de Dios. Muchas veces lloramos, nos jalamos los cabellos, nos golpeamos el pecho. Hay quienes se han llegado a flagelar con cinturones con clavos, tratando de que el corazón se duela de lo que hace. Pero la verdad es que el reconocer que uno está en pecado es una gracia de Dios, es un regalo de Dios. Por mucho que yo me esfuerce humanamente en reconocer que lo que yo hago está mal, puede ser que nunca lo consiga, porque estoy trabajando con mi mente solamente, estoy trabajando solamente con mis ideas, y para llegar a un verdadero reconocimiento de el mal que nosotros estamos haciendo, del pecado que nosotros estamos cometiendo, necesitamos a Dios. Y hace un momento les recordaba que durante el mes pasado Nef nos estuvo hablando acerca de la delicia de la palabra del Señor. Y la semana pasada yo les hablaba acerca del hombre que dirigió la campaña de Hitler. Su nombre es Goebbels. Y este hombre, ustedes saben quién es Hitler, el asesino de muchos judíos, 5 millones de judíos mató durante la Guerra Mundial. Pues este hombre sostenía que una mentira dicha adecuadamente durante 1000 veces llega a convertirse en una verdad. Entonces, la pregunta que yo les hago el día de hoy: si nosotros nos repetimos a nosotros mismos una mentira durante 1000 veces, ¿por eso verdaderamente llega a ser una verdad? La verdad es que no, sigue siendo una mentira.
Y de esa forma es que se forman los ladrones, y de esa forma se forman los adúlteros, y de esa forma se forman los mentirosos, y todos los que hemos pecado y hemos fallado nos vamos haciendo de esta manera. ¿Cómo? A base de golpes, a base de actos y a base de mentiras. Tiene razón este hombre, tenía razón este hombre. Una frase que durante 1000 veces la repetimos adecuadamente, es decir, no a la ligera, sino con verdadero deseo, llega a convertirse en nuestra verdad. De tal manera que hay hombres psicópatas, hay hombres completamente desadaptados, hay hombres que se han entregado a los vicios, pero ellos piensan que eso está bien, porque lo han hecho tantas veces. Les decía yo la semana pasada, muchas veces cuando cometemos un pecado por primera vez, nuestra conciencia nos dice, está mal, no lo hagas, y nuestra honestidad interior está siendo tocada por nuestra conciencia, que nos está avisando y nos está avisando. Pero si nosotros lo hacemos por segunda vez, ¿qué pasa? Ya nos empezamos a adaptar, y lo hacemos una tercera vez y nos adaptamos más, y poco a poco nos vamos acostumbrando. Por ejemplo, el que se fuma un cigarro, el primer cigarro o el primer carrujo de marihuana, pues lo hace sentir muy mal a la persona, pero se fuma el que sigue, y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue, y poco a poco se va adaptando, y hasta que se acostumbra, y hasta que se convierte en una necesidad, y después se convierte en la realidad de su vida, y finalmente en el centro de su vida, y termina destruyéndolo. Y así es como se forma el pecado. Y entonces yo me pongo a pensar, ¿que no podremos hacer algo para deshacer esa madeja de maldad y de pecado? Claro que sí. El mes pasado, el joven estudiante del seminario CETIM, en su tercer semestre, nos estuvo hablando acerca de meditar en la palabra de Dios, de la delicia que es la palabra de Dios. Y si ustedes o cualquier persona que desee encontrar un cambio en su persona, se alimenta continuamente de las palabras de Dios, esas palabras de Dios van a ser como la gota que cae sobre la roca, y que a la vuelta de miles de gotas, la roca termina rompiéndose. Y entonces ya somos libres. En ese momento es cuando la gracia del arrepentimiento llega a nosotros. ¿Por qué? Porque son las palabras de Dios las que verdaderamente nos transforman. Y luego yo me pongo a pensar en un borrachito que ve a otro que está tirado en el piso y dice, así estaba yo, o así hacía yo. O me imagino al ladrón que está allá en la cárcel y que otro ladrón lo está viendo y está diciendo, si yo sigo como voy a llegar a ese lugar. Y la semana pasada hablamos acerca del reconocimiento del pecado. La verdad es que todos pecamos, de una o de otra manera. No hay pecados delante de Dios más grandes o más pequeños, todos son pecados. El que roba, pues puede ser que sea algo más notorio porque se llevó un carro, pero es tan pecador como el que dijo una mentira. Y dice aquí en la palabra de Dios que justos no hay ni siquiera uno, que todos pecamos y que todos nos desviamos y que todos nos fuimos atrás de la maldad. Entonces no se trata de decir tú eres peor, o yo soy mejor, o yo soy peor y tú eres mejor. Eso ni siquiera viene al caso decirlo. Lo que sí viene al caso decir es que todos fallamos delante de Dios. Y todos hemos fallado delante de Dios porque nuestra conciencia se ha ido durmiendo a base de acciones que desagradan a Dios y que nos hacen daño a nosotros mismos. Entonces, veíamos en Hechos 26, en el verso 18, la semana pasada, unas palabras de el Señor Jesús directamente a Saulo, directamente al apóstol Pablo,
Hechos 26, verso 18. Estamos recordando lo que hablamos la semana pasada. Le dice el Señor Jesús a Saulo, después de tirarlo del caballo, le dice: para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad, es decir, del poder, de la autoridad de Satanás a la autoridad de Dios, para que reciban por la fe que es en mí. Está hablando el Señor Jesús, para que reciban perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Qué es lo que Dios nos da a través de nuestro Señor Jesucristo? Dos cosas: el perdón de nuestros pecados, pero también nos da una herencia. Dios nos da a través de su Hijo Jesucristo el perdón de nuestros pecados y una herencia. Eso es lo que el Señor Jesús quiere darnos. Lo que el Señor Jesús quiere es sacarnos de la oscuridad y llevarnos a la luz. ¿Y esto qué significa en palabras más cotidianas? Significa que si antes nosotros pecábamos, hacíamos el mal, hacíamos daño a nosotros mismos, a nuestra esposa, a nuestros hijos, que nos demos cuenta del daño que estamos haciendo y que dejemos de hacer ese daño. La semana pasada también les explicaba que donde no hay reconocimiento, no puede haber arrepentimiento. Donde no hay reconocimiento del pecado, no puede haber arrepentimiento. Conocemos a un hermano que de joven él aceptó al Señor Jesús. Iba a la iglesia, cantaba cantos de alabanza al Señor y después cayó en un pecado que por poco termina con su vida. Y a la hora que él estaba sufriendo porque ese pecado ya se había apoderado de su vida, en ese momento él se dio cuenta y él recordó cuando era joven, cuando vivía de la palabra de Dios, cuando vivía en la palabra de Dios, cuando se presentaba en la iglesia y él se dio cuenta que su vida era completamente diferente. Y dijo: yo quiero eso. La vida que él había encontrado en el Señor Jesús, él la recordó. Y entonces dijo: yo quiero eso. ¿Qué fue lo que sucedió en él? Él reconoció que había hecho mal, que había tomado malas decisiones. Y en ese momento él viene delante del Señor Jesús, pide perdón. El Señor Jesús lo perdona, pero no solamente eso, también le da una herencia. Y él en ese momento empieza una nueva vida. Y ahora sí, como el ave fénix, que fue un ave que quedó hecha cenizas, de las cenizas nuestro Dios hace cosas hermosas y maravillosas. Pero es para los que creemos en Él. Así es que la semana pasada hablamos acerca de reconocer el pecado. Si yo no me reconozco como ladrón o le veo muchos beneficios al hurto, pues nunca voy a querer dejarlo. ¿Por qué? Porque yo digo, pues me puedo ganar el dinero fácilmente, ¿para qué trabajo? Y es muy a gusto, es muy cómodo, pues ¿para qué lo dejo? Pero en el momento en que empiezo a enfrentar problemas con la ley, en el momento en que me doy cuenta de que me van a plomear por esa situación, en ese momento, ¿todavía hay vida? Sí. ¿Todavía hay esperanza? Sí. ¿Todavía puedo cambiar? Sí. Aunque esté ya mi vida deshecha y destrozada, Dios puede hacer un milagro en mi vida. El primer milagro que Él hace es darnos la capacidad de entender, de comprender, de reconocer que hemos fallado. Y cuando nosotros nos damos cuenta de que lo que hicimos no era bueno, ese es el momento en que podemos empezar a cambiar. Pero el día de hoy vamos a hablar acerca de dolernos de nuestro pecado. Porque, miren, les voy a poner un ejemplo. Una mujer embarazada quiere ir a dar a luz, pero
pues como es la primera vez, es el primer embarazo, ella va brincando del gusto y dice que le prometieron un parto sin dolor. Pregunta a las mujeres que han sido mamás: ¿será cierto esto? No, no es cierto. Todo parto es con dolor, con incomodidad, con molestias. Todo parto. Puede ser que le cobren $1,000,000 a esa joven por un parto sin dolor, pero finalmente va a padecer y va a sufrir. Pues así es el arrepentimiento. Miren, he visto mucha gente que se arrepiente y dicen: sí, yo reconozco que lo que hice mal, yo reconozco que robé, hice mal, yo anduve por ahí con una y con otra, sí, yo sé que hice mal. Señor, perdóname. Pero en realidad no se están doliendo de lo que hicieron. Es decir, que, como lo dijo el Señor Jesús, este pueblo de labios me confiesa, pero su corazón está a kilómetros de mí. Alguien puede decir: yo estoy dolido del mal que hice, pero la verdad es que por dentro está deseando volverlo a hacer. Y entonces no es un verdadero arrepentimiento. Pareciera como si estuviéramos jugando con Dios, con el Dios de amor. Estamos jugando con el Dios que entregó a su Hijo por culpa de nosotros, para hacernos libres y para darnos nueva vida, y nosotros estamos jugando con esa gracia. Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar acerca de sentir el pecado. ¿Y cómo se siente el pecado? Se siente a través del dolor. Ahora imaginen que en una ambulancia van a un hospital porque tuvieron un accidente. Y entonces entran a la sala de emergencias y ustedes ¿qué van a gritar? ¡Cúrame, cúrame! Le van a gritar al médico, ¿verdad? ¡Cúrame, cúrame! Pero si es una persona, le va a decir: el pie, me duele el pie. Entonces el médico no va a tener que estar buscando ¿y a este qué le curo? Si yo fuera el médico que está atendiendo en emergencias y llegan dos al mismo tiempo y uno me dice: cúrame, cúrame, y el otro me dice: el pie, pues yo inmediatamente me voy con el que me está diciendo que el pie. Pues miren, hay hombres y hay mujeres que se arrepienten delante de Dios y le dicen: Señor, perdóname todos mis pecados, amén, vámonos, y siguen la vida Mickey. Pero un verdadero arrepentido, un verdadero herido por el pecado, llega y le dice: Señor, he sido ladrón, les he hecho daño a los demás, por favor, transfórmame. Y el Señor Jesús, a ese que realmente se está doliendo de su dolor, lo va a ayudar. Si llego y le digo: Señor, caí en las drogas, el cristal me está matando, ya no puedo más con esto, pero no puedo salir de esto, te pido por favor, ayúdame, sácame de esto porque ya no puedo más y voy a terminar suicidándome. Y el Señor Jesús, en él, va a hacer un milagro. ¿Por qué? Porque realmente está reconociendo que lo que está haciendo es malo y le está haciendo daño y además se está doliendo y no está ocultando absolutamente nada. El arrepentido, hipócrita, confiesa pecados al mayoreo. El arrepentido sincero confiesa pecados específicos y le dice al Señor: Señor, esto es en lo que yo te he fallado. ¡Qué diferencia! ¡Qué diferencia de hombre y qué diferencia de mujer! Aquí en
En el Salmo 38, 18, si me acompañan, vamos rápidamente, porque el tiempo se nos está agotando. Salmo 38, 18. Tengo al rey David. Y el rey David, mire lo que dice. Salmo 38, verso 18. Dice, por tanto, confesaré mi maldad. ¿Cuál? ¿Así nomás como maldad? No, vamos a decirle a Dios las cosas como verdaderamente son. Confesaré mi maldad y me contristaré. Me contristaré por mi pecado. ¿Qué quiere decir contristarse? Quiere decir que me pongo profundamente triste. Pero esto es para alguien que reconoce que ha pecado. Ahora, si yo en mi vida, o usted en su vida, no logra reconocer que sinceramente le ha fallado a Dios, entonces déjenme decirles que lo que les hace falta es exponerse a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios la conocemos y la conocemos bien y no sabemos los versículos, pero ¿saben? No la tomamos en serio. Porque si el Señor dice que el simple hecho de decirle fatuo a mi hermano es ocasión de ir al fuego eterno, es porque así es y así será. Y vamos a ir a juicio y vamos a caer en esa situación y así vamos a ser entregados en el fuego. La semana pasada les hablaba de un predicador muy famoso que dice, el sermón del monte nada más es algo ideal, es una utopía, es algo que nunca jamás nadie va a poder cumplir. Entonces nada más escúchenlo y ustedes sigan su vida. Y yo digo, la verdad, eso es un gran engaño. Si el Señor Jesús dijo que por decirle fatuo a mi hermano voy a ir al lago de fuego, así va a ser. Si el Señor Jesús me está diciendo que por tener un pensamiento impuro voy a ir al lago de fuego, es cierto. Entonces tenemos que trabajar, como les decía, con la palabra del Señor todos los días y a todas horas, para que esa conciencia dura, para que ese corazón de piedra se transforme en un corazón de carne y en una conciencia nueva. Así es que, como dice David, me pondré triste, me contristaré por mis pecados. Miren, a Dios le gusta el corazón quebrantado. Esto lo vemos en el Salmo 51. Igualmente es una confesión de David cuando después de que había pecado ya no hallaba ni para dónde hacerse. Salmo 51, verso 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y al corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, oh Dios. Para que yo reconozca que he pecado, necesito tener verdadera conciencia de la palabra de Dios. Necesito verdaderamente considerar los daños que estoy haciéndome a mí mismo, los daños que le estoy haciendo a mi esposa o que le estoy haciendo a mis hijos o a aquellas personas con quienes estoy pecando. Necesito tomar conciencia de que a Dios lo estamos ofendiendo. Solamente así nuestro corazón va a poder quebrantarse. Más adelante en Esdras 9:3, ahora les voy a hablar acerca de algunas manifestaciones de dolor interno. Esdras 9:3 dice, cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. ¿Ustedes alguna vez han escuchado a alguien que dice que se jaló los cabellos?
Yo sí lo he platicado con alguna persona así, y aquí decimos normalmente que se jalan los pelos, pero realmente pues es que se jala los cabellos. ¿Por qué se jala la gente los cabellos? ¿Por qué? Porque llegan a un grado tal de desesperación que ya no hayan ni qué hacer, ni cómo hacer, ni para dónde hacerse. Cuando uno se jala los cabellos de la cabeza es porque ya está uno totalmente impotente ante la situación. Y esto es una señal de dolor. Y esto es una señal de desesperación. Y esto puede ser una señal de que estamos reconociendo que lo que estamos haciendo no está bien. Porque muchas veces nos jalamos los cabellos, pero por lo que nos hacen los demás, no por lo que nosotros les hacemos. Pero cuando nosotros tomamos responsabilidad de lo que nosotros somos y de lo que hemos hecho y de que hemos fallado, y entonces sentimos el deseo o empezamos a jalarnos los cabellos de la cabeza, es porque ya estamos en camino al verdadero arrepentimiento. Vamos corriendo hacia Isaías en el capítulo 22. Isaías 22 en el verso 12. Dice: por tanto, el Señor de los ejércitos llamó en este día a llanto y a endechas, y a raparse el cabello y a vestir cilicio. Aquí esto de raparse el pelo es también una demostración externa de un dolor interior. Y también lo que dice de vestir cilicio es una autoflagelación. Es como si yo agarrara una pelota con clavos y me empezara a golpear en la espalda. Antes esto era muy frecuente, era muy conocido este tipo de sacrificios, hasta que entendimos pues que realmente uno puede autoflagelar el cuerpo, pero eso no quiere decir que por dentro estemos arrepentidos. Entonces terminaban con las espaldas sangrando. Yo todavía veo y es doloroso, es triste ver cómo toda esa gente que va caminando de rodillas en la basílica. Esa es una expresión de un dolor interior, pero la verdad pues es un dolor interior mal dirigido, porque si eso lo hicieran para Dios y no para una imagen, otro gallo nos cantaría, pero nos vamos por lugares equivocados. Sin embargo, es una muestra de dolor interior. Jeremías 31, 19. Dice aquí el profeta Jeremías: después que me aparté, tuve arrepentimiento. Es decir, que verdaderamente se empezó a doler. Y después que reconocí mi falta, mire aquí, ya él está hablando de los elementos de la gracia del arrepentimiento. Dice: tuve arrepentimiento y después de que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé, me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Los niños, no sé si se acuerdan, pero muchas veces se golpean las nylon. Y aquí dice que se golpean los muslos. Pero los niños cuando están enojados muchas veces hacen esto. ¿Y qué quiere decir esto? Es una muestra de un dolor interior o de un disgusto interior. Pero aquí estamos viendo al profeta que se está doliendo del pecado y dice: tuve arrepentimiento, reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Él está hablando no de los pecados de ahorita, está hablando de los pecados de toda su vida. ¿Se imaginan de qué tamaño será el cerro de nuestros pecados? Si a cada día pecáramos unas 100 veces, ¿cuánto sería el cerro? Si en 10 años son 3,650 por 100, entonces estaríamos hablando de 365,000 pecados. Pues en 10 años. Si fueran en 20 años serían 700,000. Esta carga de pecado es lo que Jeremías se dio cuenta.
Miren, yo a veces me pongo a pensar que Dios a nosotros nos puso así como un tambor y cada vez que pecamos ahí lo va echando. Y yo creo firmemente que muchas veces nosotros le colmamos el plato a Dios y Él dice se acabó. Y cuando Dios dice se acabó, entonces se acabó. Pero en Apocalipsis dice que también hay unas copas en el cielo, en donde están las oraciones de los santos. Entonces, en esas oraciones se van depositando, en un incensario, y ese incensario va a ser quemado delante del Señor cuando nosotros estemos en su presencia. Fíjense, son cosas terrenales que trascienden a lo eterno. Cuando lleguemos allá y diga Dios, traigan la copa de cualquiera de nosotros, traigan su copa. Y luego va a ver la copa y va a decir, ¿qué? Está vacía la copa. ¿No tuviste tiempo para mí? Hoy yo no tengo tiempo para ti. ¿Se dan cuenta? Estamos hablando de muestras de dolor, muestras de tristeza por el pecado. Y vámonos para terminar rápido a Lucas 18. Lucas 18, 13. Todos nos sabemos la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Lucas 18, 13. El hijo pródigo quiere decir despilfarrador. Fue y se gastó el dinero de su papá en prostitutas, en alcohol. Se le acabó la lana y tuvo que buscar trabajo y nomás encontró trabajo cuidando marranos y luego le dio hambre y ni siquiera se podía comer las algarrobas de los puercos. Y cuando sucedió esto dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Y dijo, en la casa de mi papá hay mucha comida. Y entonces dijo, voy a poner mi carita de tonto, voy a poner mi carita de arrepentido y le voy a decir, papá, recíbeme aunque sea como uno de tus trabajadores. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y agarró su carita y se aguantó la vergüenza. Reconoció que había fallado y fue a ver a su papá. Y su papá lo recibió con los brazos abiertos. Y así es Dios. Jeremías estaba doliendo de todos los pecados desde su juventud. No importa que sean los pecados desde que nacimos, no importa que sea un tamaño de un cerro como el Popocatépetl o como el Everest. De todos modos, si nosotros venimos a los pies del Señor Jesús, Él nos va a perdonar. Lucas 18, 13 dice, el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. El publicano es como decir, sinónimo de ladrón. Se dedicaba a transarse a todos los que podía y les cobraba más de impuestos, pero en el momento en que se dio cuenta que lo que estaba haciendo estaba mal, vino a la iglesia, se puso de rodillas y le dijo, Señor, sé propicio a mi pecador. Y se golpeaba el pecho, pero adentro de él había un dolor interno. Miren, cuando nosotros nos dolemos de nuestro pecado interior, lo primero que sucede es que así como el herido desea la atención del médico, así como la embarazada desea la atención del médico, el que está herido por el pecado inmediatamente desea, anhela la atención de parte de nuestro Salvador Jesucristo. Inmediatamente empezamos a anhelar su gracia. ¿Por qué? Porque sabemos que su gracia es un regalo que no merecemos, pero también sabemos que su misericordia es que no nos dé el castigo que sí nos merecemos. Entonces viene a nuestro corazón esa sed, ese deseo de estar con el Señor Jesús, y eso es también lo que nos empieza a dar la fuerza para hacer a un lado el pecado y la maldad. El pecado, como ya sabemos, produce dolor. Y ese dolor,
cuando es sincero, aleja al mismo pecado, ahuyenta al pecado. Si yo antes robaba y me doy cuenta de lo malo que estoy haciendo por los demás, del mal que me estoy haciendo yo mismo, y vengo y le pido perdón a Dios y me doy cuenta de que eso hace daño, entonces voy a querer dejar de hacerlo. ¿De qué nos alimentamos? De lo que nos gusta. Por ahí conozco a un chavo que nada más se alimenta de pura pizza. ¿Por qué? Porque eso es lo que le gusta. Eso es lo que ama, entonces eso es lo que come. Pero hagámoslo comer brócoli, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque no le gusta. O si lo hago que coma algo que le haga daño, no lo va a querer. Cuando nosotros volvemos en nuestra conciencia, porque la gracia del perdón viene del Señor Jesús, y cuando nosotros entramos en razón, decimos, si las drogas me hacen daño, ya no voy a querer drogas porque me hacen daño. Si el ausentarme de la palabra de Dios me hace daño, entonces yo voy a querer estar en la palabra de Dios. Si el estar escuchando música del mundo me hace daño, pues entonces voy a escuchar canciones de Dios. Y entonces empezamos a alimentarnos de lo que nos gusta, que es del amor de Dios. A través del dolor, pues se abre el camino a un verdadero consuelo. Miren, por un lado es el dolernos de nuestros pecados, pero por el otro lado es creer en la gracia y en el perdón de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ustedes saben por qué tanta gente se suicida? Porque sienten un dolor interior. Pero en lugar de venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que hacen? Darle rienda suelta a ese dolor. Durante mucho tiempo y muchos tiempos en la vida he pensado y me he preguntado, Señor, ¿qué fue lo que pasó con Judas? Porque Judas verdaderamente sintió remordimiento. Judas verdaderamente se lamentó de haber entregado a Jesús. ¿Pero qué fue lo que hizo? Se suicidó. ¿Por qué se suicidó Judas? Él conocía a Jesús. Él conocía al Salvador, él conocía al Mesías. ¿Saben por qué se suicidó? Por incredulidad. Porque él no le creyó a Jesús. Porque él no se puso a estudiar las Sagradas Escrituras. Cuando nosotros nos dolemos de nuestro pecado, pero nos olvidamos de Dios, el camino directito nos lleva al infierno, al suicidio. Pero cuando nosotros nos dolemos de nuestro pecado y nos damos cuenta que hay un verdadero Dios vivo, que sus palabras son transformadoras, que Él nos quiere dar la gracia de reconocer que hemos pecado, que Él nos quiere dar la gracia de sentir el mal que hemos hecho, entonces el Señor Jesús viene y transforma nuestra vida. Vamos a terminar en Romanos. En Romanos 7. En el verso 14, dice, Romanos 7, 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal y estoy vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Miren, el hombre malo puede ser que llegue a sentir dolor por el pecado. Puede ser. Hay algunos hombres que siendo malos, de todos modos se llegan a dar cuenta de que las drogas, el cigarro, el alcohol, las mujeres, el juego, el trabajo, tantas cosas les están haciendo daño y pueden llegar a sentir un dolor o esto es algo importante para cada uno de nosotros, porque ya todos conocemos al Señor. El verdadero convertido, el verdadero creyente se lamenta por los pecados del corazón y sufre por la raíz de amargura que hay en nuestro corazón, aunque no se manifieste en acciones. ¿De qué voy a conseguir droga? O de que alguien que simplemente en su mente diga, voy a ir y me voy a conseguir unos cigarros. Voy a ir y me voy a conseguir una copa. El simple de pensar ese tipo de cosas nos hace acreedores al fuego eterno.
Y esto me duele y me hace pensar mucho, porque miren, la sangre de nuestro Señor Jesucristo es poderosa. La sangre del Señor Jesús no nos perdone, pero para aquel que aún en su mente sigue recreándose, ¿cuál es su destino? El lago de fuego. Ahora, el lago de fuego es eterno. Las llamas y la lumbre serán eternas. Ahora miren, también mucho he estado preguntándole, Señor, ¿por qué el lago de fuego? ¿Y saben cuál es la explicación que tengo? El lago de fuego es para traer pureza a esos corazones corrompidos. Y el lago de fuego, en estos términos, es eterno. ¿Saben por qué? Porque las llamas del infierno, aunque sean eternas, no van a alcanzar a purificar el corazón de aquellos que no creyeron en el Señor Jesús. Por eso es que les digo, la sangre del Señor Jesús es poderosísima. Y aquí y ahora el Señor nos perdona todo. Todo lo que hayamos hecho, Él nos perdona y nos hace nuevas criaturas. Pero si nosotros no creemos y seguimos, fíjense, les estoy explicando, aunque no lleguen a manifestarse como acciones, esos pensamientos nos hacen acreedores a impureza. Yo, en el amor del Señor, les digo, mis hermanos, no pensemos en las llamas del infierno, pensemos en el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos quiere hacer nuevas criaturas, Él nos quiere transformar, Él nos quiere dar una nueva vida, Él nos quiere dar el perdón que nunca jamás vamos a lograr en el lago de fuego. Así es que, mis hermanos, reconozcamos que hemos fallado. Y en segundo lugar, dolamos nuestro corazón, que en nuestro corazón haya dolor por ese pecado que hemos cometido. Y si es así, ahí está la sangre preciosa de Cristo que nos limpia de todo pecado, de todo pecado. Las llamas del infierno jamás van a lograr purificar a ninguna persona. Pero el intento se hace. Por eso es que van a ir al fuego, para ver si así se purifican, pero ni aún así se van a purificar. Vamos a orar para terminar. Padre, la verdad es que ese amor que nos has dado a través de tu Hijo Jesucristo es grande y es maravilloso. La otra verdad es que así como Judas fue incrédulo, también muchas veces nosotros hemos sido incrédulos. Pero ahora, Señor, conocemos el remedio y el remedio está en tu palabra. El remedio está en la oración. Padre, en este momento, yo te ruego por todos y cada uno de los que estamos aquí. Porque tú, Señor, hasta este momento nos has permitido llegar con vida y con todas nuestras facultades humanas, emocionales, espirituales. Y te agradezco, Padre, porque tú eres bueno y misericordioso. Ahora, Señor, yo te ruego que des un verdadero espíritu de arrepentimiento a cada uno de los que estamos aquí, que verdaderamente sintamos el dolor de que te hemos fallado. Unos de una manera, otros de otra manera. Todos hemos fallado, Señor, y somos indignos de ti. Pero gracias por tu Hijo Jesucristo, que en la cruz se clavó por cada uno de nosotros. Permitió ser crucificado y se puso en nuestro lugar para que ahora nosotros, solamente con decir perdónanos, Padre, te he fallado de esta manera y de esta manera y de esta manera, transforma mi corazón. Yo te ruego, Espíritu de Cristo, que hagas una obra en cada uno de los corazones que estamos aquí. Qué necedad ponernos a pensar en las llamas del infierno, si lo más hermoso
Y lo más maravilloso es amarte a ti, Padre eterno, porque tú nos has amado de una manera maravillosa. Padre, que tu palabra dé fruto, te lo ruego en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.